Buenas conectados, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Pues bueno, hoy tenemos jueves, no suele ser lo no habitual, pero es que mañana tengo una masterclass, así que hemos adelantado la charla de la comunidad de un tema que me parece súper importante, que es la educación financiera y cómo podemos hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. Y para eso tengo un súper invitado que ya le veo por aquí, que es Alex, y le voy a decir que se apunte a la charla, que yo creo que todos deberíamos saber. Mira, aquí tenemos a Julia, experta en estos temas. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, ¿qué estás? tal? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Que es que haces unas cosas muy interesantes y he dicho, tienes que venir a contárselo a mi comunidad porque yo creo que esto nos vale a todos. De forma directa y además nos vas a dar mucha información y quiero que antes de que nos gusta que el invitado se presente y que cuente lo que quiera de él, así que Bueno, antes que nada, ¿me escucháis bien? ¿Se escucha todo perfecto? Ok, perfecto. Eso es principal, probar que todo funciona y tal. Bueno, pues yo soy Alex Caballero, soy el CEO de Finanfox, una empresa que se dedica a planificar de forma financiera tanto a personas como a empresas. Y básicamente lo que hacemos es ayudar a las personas a organizarse mejor a nivel financiero para que los gastos y los ingresos estén en consonancia con su vida normal y que aparte puedan ellos organizarse bien para conseguir esos objetivos financieros que cada uno de nosotros vamos teniendo durante nuestra vida. Ya sea, por ejemplo, jubilarnos, que es el más típico, o tener un futuro para nuestros hijos que queramos que estén bien formados en la universidad, o ayudarlos en un futuro próximo, o incluso, por ejemplo, acortar nuestra hipoteca antes de tiempo y quitarnos al banco de en medio antes, que seguro que muchos de los que están viendo este vídeo ahora mismo tienen hipoteca y es algo con lo cual muchos sueñan cuando firman la hipoteca, porque tú sabes que cuando se firma, tú estás firmando un matrimonio a 30 años vista, pero tú ya estás pensando en cuándo te vas a divorciar, cuánto tiempo te queda para quitarte de en medio al banco. Entonces eso también lo explicamos, pero con una estrategia que el banco no te va a explicar nunca porque sería como decirte, oye, págame menos y que te salga más barato. Entonces, bueno, pues por ahí van los tiros y esos son algunas pinceladas de las cositas que solemos trabajar con nuestros clientes. bueno, ahora nos vas a contar mucho más. ¿Me podéis decir? Me ha escrito Nuria que ponía que se me cortaba el audio. No sé si ahora me oís bien. Por favor, un dedito así o algo. Que es que tengo los AirPods que creo que los voy a tener que jubilar. A veces funciona y otras veces no. Así que nada, pues nada, muchas gracias, Alex, por esa súper presentación. Y bueno, ¿cómo hemos conectado Alex y yo? Pues por aquí, por Instagram. Alex me envió un mensaje. Además compartimos mentor, que es Javier Hélices. Él hizo Top Afiliación, que es para los infoproductores, el tema de la afiliación, y yo, pues como ya sabéis, soy afiliada pro, entonces ahí hubo esa conexión y esa unión. Me contó lo que hace y cómo lo hace, y tuvimos una reunión y dije, me gusta, esto resuena con mis valores y quiero, pues, colaboro con Alex como afiliada y también le he traído para que nos lo cuente. Aquí, mira, ya empiezan a preguntar, es que están aquí y ya, mira, dice, ¿ayudas también a negocios, Claro, Alex? claro, tú ten en cuenta que al fin y al cabo, aunque pueda parecer muy distinto, pero digamos que nosotros lo que intentamos es que las finanzas sean fáciles de entender. Que sí es verdad que cuanto más profundizas, más te puedes complicar la vida. Pero si nos ponemos en las cosas básicas, un negocio es muy parecido a una familia. Tienes que gestionar los gastos, tienes que gestionar los ingresos, tienes que saber qué inversiones vas a hacer, qué quieres o qué necesitas a corto, medio y largo plazo. Entonces, al final, trabajamos tanto con personas como con empresas. Una cosa, perdón, que se me ha pasado antes de decirlo, que siempre mis compañeros me echan la bronca, es que es algo importante para que toda la audiencia lo sepa. Nosotros no cobramos a los clientes. Es algo importante porque, por defecto, alguien que piensa en un asesor financiero, uno, piensa que mínimo necesita tener 50.000 o 100.000 euros porque si no, no sirve para nada y que él tiene poco dinero. Y dos, piensa que le va a costar muy caro.
Y nosotros, digamos que pusimos en una balanza cobrarle al cliente o cobrarle a las entidades. Y como ya sabéis, quién tiene más dinero, si el cliente o las entidades, pues hemos puesto la balanza donde la entidad, ya sea banco o aseguradora, nosotros trabajamos con más de 80 de ellas, la entidad es la que al final nos paga a nosotros por los clientes que nosotros vamos haciendo con ellos, pero sin pillarnos los dedos con una o con dos, sino tenemos más de 80, para así ser lo más independientes posibles y que al final sea el cliente el que decida y no nosotros. Genial, pues bueno, creo que hemos contestado a la pregunta de Sofía y bueno, lo que venimos a contar. Hoy vamos a dar unas pinceladas de también lo que nos pueden ayudar Alex y su equipo con lo que hacen en Finanfox. De cosas que nos pueden ayudar, pues eso, primero, como acortar nuestra hipoteca, pero de forma inteligente, porque todo el mundo piensa que la puedes acortar, pues, metiendo más capital, ¿no? Y al final, pues eso, estás ayudando al banco, no te estás ayudando a ti porque te estás quitando ciertos ahorros. No, es que me he visto, es que luego, es que tengo tantas cosas que contar que me lío. Y cosillas así y más cosas que yo creo que las cuente a Alex, que las va a contar mejor, porque Alex tiene una super masterclass que la tenéis en mi perfil, donde cuenta muchas cosas de esto, es mucho más larga, aquí lo vamos a contar un poco más cortito, pero estas cosas que debemos aprender, que yo me lo he visto, tengo aquí, he tomado apuntes, para que no se me olvide nada, Bien, bien, bien. para tener esto que os decía en el post, esta educación financiera que por lo menos aquí en España nadie nos enseña, ¿no? Aquí nos dicen, bueno, pues tu hipoteca a 30 años o yo tengo una creo que a 35, tienes que tener un plan de pensiones como si no hubiera otra cosa para tu retiro o tu jubilación. Y cosas y muchos productos que desconocemos porque realmente lo que decimos, al banco no le interesa y si le interesa te va a ofrecer sus productos, obviamente, al final es otro negocio, ¿no? Cada uno Claro. tiene su negocio y además es algo que yo, es verdad que siempre lo digo, yo soy siempre hablo de la abundancia y de todos esos principios y lo que hace el universo, pero yo hasta hace muy poquito no le daba esa importancia que puedo decir al dinero, es decir, sí que tenía un respeto, no era una persona derrochadora, ¿no? Me han educado de forma pues para ahorrar y estas cosas, pero no tenía esa visión que tengo ahora, que no sé si ha sido por este entorno en el que estoy, ¿no? De emprendimiento y todo lo que he conocido en este último año, que me he dado cuenta que es súper importante y que al final no tenemos este conocimiento y que, bueno, que Alex nos lo pone muy, muy fácil y que nos puede ayudar, ¿no? Y además, como dice, de forma gratuita, sin ningún compromiso, que ellos os pueden asesorar. Así que, bueno, ¿por dónde empezamos, Alex? Una cosa, vamos a empezar por una de las cosas que has dicho, que Sí. mucha gente tiene esa filosofía del ahorro. Es decir, si es verdad que la mayoría de nuestros padres nos enseñan de pequeñitos que poco a poco, si vas ahorrando en una hucha, en una lata, en un cerdito, llámalo como quieras, poco a poco eso te va a servir para luego comprar esa bicicleta o ya los niños con los videojuegos o lo que sea. Al final vas a tener algo más de lo que tienes hoy en día porque lo has ido ahorrando. El problema está en que nos quedamos solo en el ahorro. Solo nos quedamos en acumular dinero. Claro, ya pasando de la edad infantil a la edad adulta, si yo preguntara aquí cuánto, no en términos de horas porque eso se contabiliza, sino en términos de esfuerzo, ¿cuánto nos cuesta ganar nuestro sueldo o nuestros ingresos mensualmente? Realmente me diríais que poco o que mucho. Seguramente nadie me diría que poco. O sea, muy pocas personas pueden decir que ganar dinero le cuesta muy poco, sino que le cuesta mucho esfuerzo, mucho tiempo, muchos quebraderos de cabeza. Entonces, ¿por qué cuando nosotros ahorramos dinero no hacemos que el dinero trabaje para nosotros? ¿Por qué no ponemos a trabajar el dinero que tanto esfuerzo nos ha costado y lo dejamos ahí acumularse y estar ahí quieto, muerto de risa? Y más ahora, que también si quieres hablaremos de ello, de la inflación que estamos teniendo últimamente. Es decir, que cada vez los precios van subiendo cada vez más. Entonces, si cada vez los precios suben más, pero mi dinero sigue siendo el mismo, cada vez me cuesta más trabajo comprar las cosas. Ya no hablemos de la luz, ya no hablemos de la gasolina, ni nada por el estilo. Vamos a hablar a nivel general.
Entonces, yo tengo que ser el que ponga a trabajar mi dinero. Nos apuntamos al gimnasio, trabajamos más horas para ganar más dinero y ponernos nosotros en forma. Y nuestro dinero, sin embargo, no se pone en forma, no trabaja, no hace nada por nosotros. Y eso es lo primero que tenemos que intentar, hacer que nuestro dinero trabaje. Aunque consigamos un céntimo más cada mes, ya con eso hemos hecho algo más que dejar el dinero parado. Y eso es lo que yo le digo al cliente. Más, o sea, hacer algo un poquito ya es algo más que dejarlo parado. Entonces, no busques la mayor rentabilidad del mundo, no seas, o sea, no te quedes parado porque si no consigues una rentabilidad de un 15, un 20% no te vale. Oye, si obtienes un 1%, ya es más que lo que tenías anteriormente. Entonces, esa mentalidad del ahorro está muy bien. De hecho, es el primer paso. Primero tienes que ahorrar, pero luego después de ese ahorro hay que mover ese dinero y hay que empezar a hacer que el dinero trabaje para nosotros y que llegue un momento en el que la balanza, lo que yo haga y lo que haga mi dinero, sea totalmente enfocado a que mi dinero sea el que más me genere y que no sea yo el motor de mis finanzas o de mi economía, porque si yo me pongo malo, si me despiden, si, no sé, me reducen la jornada, al final mis ingresos se reducen y si mi dinero no ha estado trabajando para mí, podemos tener un problema. Totalmente, es también lo que dices, ¿no? Todo en la vida es movimiento. Yo es que yo soy muy hierba, ¿sale? Yo te lo voy a decir. Y entonces yo hago esta metáfora de que todo en la vida es movimiento y hay que moverse. El agua cuando no se mueve se estanca, se pudre. Entonces el dinero es lo mismo, tenerlo en el Claro. banco ahí muerto de risa, bueno, no muerto de risa porque hay un flujo, ¿no? Pero por ejemplo las típicas cuentas de ahorro, ¿no? Que vas metiendo el dinero como si fuera una hucha, al final no tiene O ese que te cobran movimiento. comisiones, o es que al Eso. final incluso es perjudicial. O sea, porque digamos que hablando del tema de la inflación, del IPC, el IPC es lo que mide cuánto suben los precios de un año para otro, ¿vale? Entonces, ¿qué creéis que hacen los precios normalmente? No solo este año, sino digo a nivel general. ¿Suben o bajan de un año para otro? Normalmente suben, ¿no? O sea, es muy raro que un precio baje, muy raro, excepto rebajas, ¿vale? Estamos diciendo a nivel de un año. Entonces, si el precio sube y yo con mi dinero no hago nada, el no hacer nada, ya estoy perdiendo dinero. Eso es una idea que tiene que quedarse en la cabeza de todo el mundo. El que yo no haga nada significa que ya estoy perdiendo dinero, que es el IPC que ha habido ese año. Con lo cual, mi primer objetivo siempre tiene que ser al menos obtener lo mismo que me quita el IPC, para que digamos que me quede más o menos como estaba. Pero si yo no hago nada, al fin y al cabo, estoy ya perdiendo un 1, un 2, un 3% lo que haya subido el IPC ese año. Y eso a la larga, obviamente, es un coste bastante grande. Pues sí, mira, aquí lo van comentando, está José, que es otro compi afiliado, dice, el dinero en el banco cada día vale menos, lo que dicen que a veces no nos fiamos, ¿no? Que muchas veces por falta de conocimiento, confianza, pues eso, no se hace estas cosas y que el banco no te da nada, pero por lo menos la gente como tiene esa seguridad, ¿no? De que está, que lo tiene, bueno, que lo tiene ahí, no está ahí, porque al final el banco hace negocios con nosotros, pero bueno, lo que hemos Claro, claro, comentado es que tanto Nuria eso y es. Nuria, de estas creencias, ¿no? Que tenemos porque no tenemos esa educación financiera que hemos comentado al Yo, principio. Yo siempre digo, le digo al cliente cuando hablamos de riesgo, cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de inversiones, yo le hago una pregunta, de hecho, en la masterclass, eso también lo comento. ¿Dónde está todo el dinero que no tienes ahora mismo en tu bolsillo o en tu cartera? ¿Ese dinero dónde está? Pues lo primero que piensas es en mi banco. Vale. Pero en tu banco está en una cajita con un lacito con tu nombre esperando a que tú vayas a cogerlo. No, porque el banco es experto en ganar dinero con el dinero. Y ese dinero ya está en el mercado. Lo que pasa es que tú no te estás ganando nada. Y el mercado es una hipoteca, un préstamo, un plan de pensiones, un fondo de inversión, cualquier cosa que le genere rentabilidad al banco. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas al cajero y sacas 50 euros o sacas 200 euros, bueno, pues el banco tiene un remanente. Pero el dinero tuyo no está en una caja, no está parado. Lo que pasa es que al estar ya en el mercado, tú sin saberlo, estás generando con tu dinero rentabilidad para otro. Pero para ese otro, ¿quién es? El banco. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo ponerlo y qué hacer en el mercado para que me genere a mí.
Toda la desconfianza se basa en el desconocimiento. Siempre tenemos miedo a lo desconocido. Y el problema es, como con el tema de los asesores fiscales, laborales, contables y tal, que es como yo no sé de este tema, yo prefiero que lo lleve fulanito, que es el que sabe. Pero yo no me informo, ni me formo, ni me intereso, porque es demasiado complicado. Pero podemos ver que las finanzas, los conceptos básicos, son asumibles para cualquier persona. Tenga una educación más alta o más baja. Pero al fin y al cabo, todo el mundo sabe cuánto es uno más uno, sabe cómo sumar y restar, sabe lo que más le interesa para ganar dinero o no. Ya luego después los productos en sí, ya obviamente ahí sí nosotros le explicamos y le intentamos que la persona se quede con todo y que entienda lo que está haciendo, porque eso es importante. Si tú al final, de hecho, esta mañana estaba grabando un vídeo que voy a subir próximamente en el canal de YouTube que tenemos sobre los Bitcoin y cómo está pegando unos vaivenes brutales. ¿Qué pasa? Que hay una máxima que dice, no inviertas en lo que no entiendes. Porque si inviertes en algo que no entiendes, no vas a saber cómo predecir o no predecir, sino qué va a pasar y por qué ha pasado y tal. Entonces es importante que tú conozcas en qué estás metiendo tu dinero. Pero para eso te hace falta, uno, formarte o dos, asesorarte. Y si además juntas las dos cosas, mejor. Genial. Pues sí, es mucho lo que dices, es no solo ayudarte, ¿no? Al final, pues como hablamos en este mundo de emprendimiento, tener un mentor o alguien que ya sepa, que ya tienes experiencia, sino también aprender, ¿no? Que eso es una cosa que vosotros también hacéis cuando asesoréis algún producto, contéis lo bueno y lo no tan bueno, porque no todos los productos son perfectos. Y mira, Claro, aquí Nuria decía eso, que tenía miedo siempre a coger algún producto y que bueno, que su banco le ofreció uno y al final perdió dinero, pero también es lo que estamos contando, los bancos miran hacia su beneficio, lo bueno que tenéis vosotros claro, es que sois algo externo, que colaboráis con muchas entidades, con más de 80, y por eso podéis valorar qué es lo mejor para cada situación, ¿no? Y también a ver si me estoy perdiendo algún comentario. Me encanta que estés comentando, aunque no llevo las gafas, pero lo puedo leer. Y bueno, y Alberto, que también es un compi también de Clubhouse, pero él es experto en criptomonedas, dice igual, la falta de educación financiera es el peor mal de la humanidad. Claro, porque no sabemos claro. qué pasa con el dinero y muchas veces lo que estás contando, el tema de los bitcoins, que baja, la gente no sabe, los quita, los pone, esto ya es un poco más avanzado, pero bueno, sí, Sí, no, sí. sí, Al sí. final, es lo que tú has dicho. Todo siempre está en movimiento. Yo últimamente, bueno, últimamente no, realmente desde hace tiempo, a los clientes les digo, oye, hay una palabra como en marketing, ¿no? Que se dice que el sexo vende en marketing. Bueno, pues hay una palabra en finanzas que vende mucho, que es garantizado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando tú veas una palabra que pone en productos de ahorro, de inversión, garantizado, yo siempre le digo a los clientes que te están garantizando que vas a perder dinero, porque es muy difícil que el garantizado supere el IPC. Y si no supera el IPC, ¿qué pasa? Lo que hemos hablado antes, que al final pierdes dinero. Entonces, los productos garantizados, da igual que estemos en época de bonanza o en época de crisis, al final siempre suelen estar por debajo del IPC. Pero como es una palabra tan potente y es una palabra que tiene unas connotaciones tan positivas, pues al final la persona que no sabe de qué va la película, pues dice, garantizado, perfecto, eso es lo que yo quiero. Yo no quiero perder dinero, yo quiero que siempre me dé un poquito más de lo que tenía, pero si lo pones luego a final de año a comparar con lo que ha habido de IPC, con lo que te has llevado tú al final, y el coste de oportunidad de tener ese dinero ahí y no tenerlo en otras opciones, al final te sale el tiro por la culata, digamos. Sí, al final, bueno, es algo que tenemos el ser humano de buscar esa seguridad, ¿no? Es algo que Claro. tenemos instintivo y bueno, pues esa palabra nos ayuda, ¿no? Nos da ese gatillo mental. Así que nada, pero bueno, Alex, vamos al lío, vamos a contar un poco, pues bueno, como hemos hablado de las hipotecas y yo creo que aquí la mayoría tiene
una o algunas. Cuéntanos un poco cómo podemos, algún tip, aunque luego, como os he dicho, en mi perfil tenéis la masterclass para verlo más en detalle. Y además, aparte de eso, si os interesa también pues hablar con Ale sin ningún compromiso, tenéis también como un calendario para reservar, ya sea para hipoteca o para otras cosas, como ha preguntado Sofía, también para negocios. Entonces, cuéntanos cómo es esto de aportar la hipoteca sin que tus ahorros se vean mermados. Pues, a ver, tenemos que partir de la base de lo que es una hipoteca, ¿vale? Una hipoteca es, nadie quiere, primero que todo, nadie quiere tener una hipoteca. Lo que quieren tener las personas es una casa. ¿Qué pasa? Que el instrumento para tú conseguir la casa en la mayoría de ocasiones es una hipoteca. Es un préstamo que te hace el banco para conseguir que tú puedas ir pagando poco a poco ese inmueble, esa vivienda. La cuestión está en que seguro que todo el mundo sabe que al final, cuando tú terminas la hipoteca, has pagado una casa para ti y digamos que otra casa para el banco, como quien dice, ¿vale? Obviamente ya últimamente los intereses están más bajos, pero en la época del boom, preguntadle vosotros a personas que tenían un 5% de interés mensual y que cada año, de interés anual, perdón, y que cada año le variaba la hipoteca 100 euros al mes más o 150 euros al mes más. O sea, al final acabas pagando una casa para ti y otro para el banco. ¿Qué pasa? Que, como hemos dicho antes, lo principal es que tú quieres quitarte la hipoteca antes. El banco te va a dar siempre dos opciones y siempre pasa porque tú le entregues poco a poco dinero. Siempre te va a decir, bueno, me puedes entregar el dinero del tirón y quitarte la hipoteca entera, pero claro, como no sabes cómo gestionar tu dinero, pues al final dices tú, eso no va a pasar nunca. Yo año a año voy teniendo un piquito de dinero, oye, y se lo entrego al banco. Y el banco o me rebaja años, duración, o me rebaja cuota, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en ese sentido, conforme tú vas entregando al banco año a año dinero, tú te descapitalizas. Es decir, te quedas sin ese dinero. Y si por lo que sea, o sea, ten en cuenta que hemos hablado, ¿no? Como tú has dicho, yo creo que tengo una a 35 años. Tú ponte a pensar o sea, cuántas cosas pueden pasar en 35 años. Que nosotros pensamos que todo va a seguir igual. Sí, Pero, sí, además o tema de sea, hipoteca de la mía es de variable. Bueno, yo tengo amigos que han cogido hipotecas en divisas y vamos, en los años, por una parte les ha ido muy bien y ahora están sufriendo. Y claro, bueno, es decir, yo cuando firmé, yo es verdad que compré la casa muy, muy jovencita, bueno, jovencita, con 24 años, que aquí es algo raro en España, y yo lo estaba firmando y digo, claro, desde mi desconocimiento, ¿no? Como decía antes, decía, cuando me jubile, bueno, cuando antes te podías jubilar a esa edad, digo, habré tenido de pagar la casa. Era impensable, ¿no? Además que nuestros padres, sus hipotecas eran de menos años, 15 claro, o 10 años, y ahora es como, claro, es que yo compré, es que luego lo que pasó, ¿no? Del tema de los inmuebles, que yo compré una casa cuando los precios estaban súper altos y ahora yo creo que no la vendo ni por la mitad de la mitad ni para quitarme la hipoteca. Entonces es como, bueno, claro. fíjate todas estas cosas que al final te dan ese aprendizaje, Sí, pero sí, sí. y es que eso, es que pasan muchas cosas. O sea, nosotros tenemos un plan A y nuestro plan A es pagar la hipoteca, pero por el camino te pueden pasar mil cosas. Entonces, tú necesitas hacer un plan que te sirva para protegerte a ti y que sí o sí siempre seas tú el que domina la situación y no sea el banco. Entonces, si tú poco a poco le vas dando dinero, como hemos dicho, te descapitalizas, te vas quitando dinero que si te dejan parado, si tu negocio no va bien, si te reducen la jornada, por lo que sea tus ingresos bajan y necesitas el dinero que le entregaste al banco, pídeselo, a ver qué te dice. El banco te va a decir, sí, hombre, claro, te amplío la hipoteca, te doy un préstamo, al final te sale más caro. Entonces, la forma de acortar la hipoteca de forma inteligente, teniendo varios planes, no solamente el plan A, sino el plan B o el plan C, en la misma opción, es ahorrar ese dinero que tú le ibas a ir dando al banco poco a poco y ponerlo a trabajar. Ponerlo a trabajar a interés compuesto. Si no sabéis lo que es el interés compuesto, os invito a buscar en Google porque el banco ya lo utiliza, los inversores que están trabajando de forma profesional ya lo utilizan y es una forma de hacer que tu dinero al final
genere como una avalancha, poco a poco, y que al final consiga que ese dinero crezca y trabaje más de lo que tú estás aportando. Entonces, si tú pones a trabajar el dinero a interés compuesto, mientras tanto tú vas ahorrando y mientras tanto vas pagando la hipoteca, obviamente. O sea, tu cuota la vas pagando normalmente. ¿Qué pasa? Que la idea final de este plan, sería el plan A, sería que llega un momento en el que lo que tú tienes ahorrado y lo que te queda por pagar del banco se cruzan y al final ahí ya podrías quitarte la hipoteca de en medio. Ojo, hay muchas personas que piensan que no se la van a quitar porque tiene una comisión, que para pagar la comisión pasando porque al final me va a costar dinero. Normalmente la comisión que te cobra el banco es desde un 0%, hay algunos que no te cobran, 0,25, 0,50, un 1% de lo que te queda. Haz la cuenta. Si a ti te quedan 50.000 euros, el 1% de 50.000, ¿cuánto es? Son 500 euros. ¿Por 500 euros de verdad no te vas a quitar la hipoteca y vas a seguir pagando intereses al banco? Digo yo que te sale más barato quitártela, ¿vale? Entonces, claro, si tú durante todo ese tiempo que tú has ido ahorrando no has tenido que tocar ese dinero y todo ha ido perfecto según lo planeado y tal, pues te puedes quitar de en medio si empiezas a hacer este planteamiento desde que empezaste la hipoteca, como poco 10 años de hipoteca y en algunos casos hasta 15. Depende obviamente de cuánto ahorres, de cómo lo inviertas, etcétera, pero como poco 10 años de hipoteca. Tú calculas cuántas cuotas son, tú calculas cuántos intereses te ahorras. Entonces al final, y sobre todo que la cuota del banco ya luego todos los meses están en tu bolsillo, que tú ya no le tienes que pagar nada al banco. Pero, ¿qué pasaría en el caso de que a mitad de la vida de la hipoteca te quedes parado, te echen o sea, te reduzcan la jornada, cierres tu negocio, lo que sea? Pues ya no tendrías que pedir un préstamo al banco porque ya tienes un colchón que has ido creando con idea de quitarte la hipoteca antes, pero si te vienen mal dadas, puedes tirar de ese colchón para ir pagando la hipoteca mientras que buscas otros ingresos. Entonces ahí ya tienes el plan B o plan C, como quieras decirlo. Pero al fin y al cabo tienes la capacidad de tener una estrategia flexible que te sirve para múltiples opciones y al final el que decides eres tú, porque tú eres el que tienes el control de aportar más, aportar menos, no ahorrar durante un tiempo, quitarte la hipoteca antes, esperar un año más, lo que sea. Entonces ahí tienes muchas más variables para poder gestionar esa hipoteca y que al final el préstamo se reduzca en tiempo y disfrutes de tu casa, que sea tuya, mucho antes. Genial. Mira, aquí dice Alberto, dice que valiosa información está brindando este hombre. Pues sí, por eso lo he traído, porque sabía que os iba a gustar y nada, me encanta ver que os vais sumando a esta charla. Podéis preguntarle a Alex lo que queráis. Ahí veo a Ana, veo a muchos compis afiliados pro, me encanta también de la última edición, así que genial. Pues me parece súper interesante, ¿no? Tener ese producto, porque lo que estamos hablando es tener un producto de ahorro, ¿no? Para que te ayude con la hipoteca, ¿no? Para poder acortar esos años, porque sí que es verdad, sí que he visto en la masterclass, que no sé si lo contamos ahora o mejor que lo vean, depende cuántos años te queden de hipoteca, ¿no? Puede ser si son más Claro, de 10 años claro. o menos de 10 años, ¿no? Claro, tú ten en cuenta que aquí ya entramos en conceptos un poco más de corto, medio o largo plazo. Yo no puedo utilizar los mismos. Bueno, voy a poner el ejemplo que siempre pongo. A ver, Ágata, ¿tú en qué parte de España vives? En Madrid. En Madrid, vale. Pues tú imagínate que quieres ir a Barcelona, ¿vale? ¿Tú te plantearías ir en bicicleta a Barcelona? Mira que me gustan en bici, pero ya te digo que no. Pero no. ¿Pero podrías ir a Barcelona en bici? Fácilmente. Sí. ¿Cuánto tiempo tardarías en llegar? Creo que días. ¿Y cómo llegarías tú a Barcelona? Hecha polvo. Hecha Con polvo. muchas Vale. agujetas. Ahora imagínate que tú quieres ir a comprar el pan a la panadería que hay enfrente de casa, ¿vale? ¿Te plantearías ir en coche? Siendo yo, no. No, Relativa que pero sí. podrías hacerlo, ¿no? Sí. Vale, pues claro, ¿qué pasa? Que entre que arrancas el coche, lo sacas del aparcamiento, te buscas sitio, no hay sitio, dejas el coche en doble fila, vas a comprar el pan, cuando has vuelto al coche te han puesto una multa. ¿Cuánto te ha salido la barra de pan? Muy cara. Muy cara.
Esto es un ejemplo rápido para decir que hay que elegir la herramienta financiera correspondiente según el plazo. Y con un ejemplo lo vamos a entender. Yo no puedo ahorrar para mi jubilación, que es muy a largo plazo, en una cuenta corriente. Igual que no puedo utilizar un fondo de inversión para ahorrar de aquí a 6 meses. Entonces, lo que tenemos que buscar es el compromiso entre el plazo y mi objetivo. Si mi objetivo está a más de 10 años vista, yo tengo que buscar la máxima rentabilidad, porque no lo necesito para hoy. Sin embargo, si lo quiero utilizar a corto plazo, tengo que primar la liquidez, la disponibilidad del dinero. Y si me da algo de rentabilidad, bueno es. Pero mi principal objetivo es poder tener ese dinero a mano. Entonces, otra de las cosas importantes, con un solo producto no se hace una planificación. Una planificación tiene que abarcar corto, medio y largo. Y no hay un solo producto que sea 100% rentable, 100% líquido, que lo tenga todo. Eso no existe. Lo que sí existe es organizarnos y hacer una estrategia que sí puede ser perfecta para cada uno. Entonces, yo tengo que organizarme para al final tener el dinero diversificado y tener mis objetivos cubiertos, da igual el plazo que sea, pero con distintas opciones según lo que a mí me vaya interesando más. Totalmente. Es lo que se dice, ¿no? De no tener los huevos en la misma cesta. Eso es, que eso nos lo decían desde pequeñitos, pero parece que a muchos no nos entró, no nos entró en la cabeza hasta tarde. Nos cuesta, nos cuesta. Y una cosa que has dicho muy interesante, que también, aunque estamos hablando de las hipotecas, pero el tema de las pensiones, ¿no? De que, vamos, para mí solo existían los planes de pensiones. Hasta hace muy poquito, porque es lo que te ofrecen los bancos y hay otros productos mucho, mucho mejores, sobre todo por cómo luego, cuando quieres recuperar tu dinero, cuando te jubiles, cuando yo, pues eso, en teoría, o ya no, pero eso, imagínate que no hubiera hecho todas estas cosas y me hubiera educado financieramente, acabé de terminar esa hipoteca de 35 años, entonces llegaría mi jubilación. Creo que el gobierno no me va a dar nada, entonces me hago un plan de pensiones porque hay que hacer un plan, porque todo el mundo dice que hay que hacerse un plan de pensiones y vas al banco y te ofrece obviamente su plan de pensiones, pero hay otros productos mucho más beneficiosos y mucho más rentables, ¿no? También. Claro, es que al final el problema es que nos educamos con los anuncios, nos educamos con lo que nos vemos en las noticias o que está muy bien, obviamente, porque ya poco a poco gracias a Internet, el que quiere información puede buscarla. La cuestión está en que puede llegar el momento en el que nos tengamos que evadir un poco de tanta información y tengamos, como dice el término, infoxicación. Tenemos estamos infestados de tanta información y llega un momento en que nos embotamos y no sabemos distinguir si es interesante, si no es interesante. Entonces, el tema de los planes de pensiones, pues claro, los planes de pensiones son herramientas para jubilación, son herramientas que te sirven como ahorro. Y como siempre digo, uno es más que cero. Si tú tienes un plan de pensiones ya es algo más que si no hubieras hecho nada. Con lo cual, no te fustigues y no pienses que lo has hecho mal porque ahora te has dado cuenta. No, no. Oye, es una herramienta válida, pero obviamente no es la única. Entonces, claro, los planes de pensiones, y hablando, bueno, a nivel de jubilación, yo sí creo que van a quedar pensiones. Van a quedar pensiones, pero no van a quedar como las que están dando a día de hoy. ¿Por qué? Porque es una suma básica. Si cada vez hay más pensionistas y cada vez hay menos niños y menos gente trabajando, ¿cómo se pagan las pensiones que se están dando hoy? Pues a día de hoy estamos pegando una patada hacia adelante y pagándolo con deuda o con impuestos. Pero llegará un momento en que no sea sostenible. Entonces, la pensión que nosotros tengamos será más parecida al subsidio que hay por desempleo que a una pensión sustitutiva del sueldo. Es decir, nosotros en España, en Europa, mejor dicho, tenemos, creo que es la primera o la segunda pensión por cantidad de dinero que te dan con respecto a lo que tú cobrabas antes de jubilarte. Estamos cerca del 75%, o sea, nuestra pensión cuando la cogemos es aproximadamente un 75%, 80% del último sueldo. Eso es una barbaridad, porque tú, de media, vives 20, 25 años. No es como antes cuando tú te jubilabas, que a lo mejor duraba 5, 6, 7 años, sino que ahora de media duramos 20, 25 años.
sea, tú ves a una persona de 65 años y está perfecta en la mayoría de ocasiones, entiéndeme, que no es como antes que nuestros trabajos eran muy físicos y que al final la gente llegaba muy reventada a la jubilación. Entonces, claro, si no hay para poder pagar las mismas pensiones que ahora, si todo el mundo queremos una porción de tarta, los trozos de la tarta van a ser cada vez más pequeños. ¿Eso significa que no va a haber pensiones? No, va a haber pensiones, porque si no ya te digo yo que el país se va a tomar viento, porque cada vez hay más pensionistas. Tú imagínate que le quitan las pensiones o le rebajan las pensiones a los pensionistas que están a día de hoy. Eso ya te digo yo que no funciona. Entonces, lo que sí nos tenemos que empezar a preocupar es de buscar nosotros un complemento a esa pensión pública que nos pueda quedar. Pero ese complemento tenemos que hacer, como hemos dicho, que no, o sea, si ya de por sí, con que lo ahorres en una hucha, ya estás haciendo algo. Pero como hemos visto, el IPC, que cada vez vale menos el dinero, etcétera, hay cosas mejores. Entonces, tenemos que hacer que ese dinero trabaje para nosotros. Y por supuesto que hay otras herramientas. Existen los PIAs, existen los planes de, o sea, los fondos de inversión, existen planes de jubilación, existen como si quieres meterlo en una cuenta de ahorro. Es decir, al fin y al cabo, tú tienes que tener claro para qué objetivo trabajas y hacer que ese dinero trabaje para ese objetivo. Tú puedes tener una capacidad de conocimiento del mercado limitada porque tú piensas que puedes ir a tu banco y que tu banco va a tener alguna opción para poder ofrecerte. Pero yo siempre digo a los clientes que al final un banco es una tienda de productos financieros. Y cuando tú entras en una tienda, la tienda te va a decir que lo suyo es lo mejor y que tiene el mejor género y que los mejores precios y que son los que mejor te atienden. Pero enfrente hay otro banco, al lado hay otro banco, allí hay una aseguradora. Es decir, tú tienes que buscar, igual que por ejemplo cuando compramos un coche. Cuando tú compras un coche, tú no vas a ver un modelo solamente. Tú miras de cada marca 2 o 3 modelos. Y luego después de pegarte una semana o 2 semanas mirando modelos y probando, ya luego entonces decides cuál coges. ¿Por qué con el dinero que compramos el coche no hacemos lo mismo? Entonces, claro, ahí es donde está la cosa, que tú no tienes que quedarte con la primera opción, sino que tienes que ir buscando y comparando. Y eso, bueno, al final ese es el trabajo que hacemos nosotros, además de la explicación correspondiente para que el cliente sepa qué está haciendo y por qué lo está haciendo, que también es importante. Pues sí, al final es eso. Lo que dices, ¿no? Para comprar un coche vemos varios y tal. Incluso para una hipoteca podemos preguntar a varios bancos. No sé por qué a veces, incluso una vez que tienes la hipoteca, puedes renegociarla y es algo que yo no sé si es por pereza o por procrastinar o no hablar con el banco. No lo hacemos. Pues es lo mismo, hay diferentes productos y yo qué sé, comparamos en muchas cosas y ahora que hay internet, voy a comprarme este producto, voy a ver si está más barato en Amazon o en eBay o en algún sitio, o cuál me viene mejor o cuál no tiene gastos de envío, pues yo creo que para los productos financieros habría que hacer lo mismo, simplemente pues eso, hablamos de esta educación, ¿no? Financiera bueno, que esa es vuestra misión, que intentar, ¿no? Ayudar, ¿no? De esa forma y explicar un poco, ¿no? Todo eso que ese asesoramiento que hacéis y que vais a explicar esos productos, pues cómo funcionan, ¿no? No simplemente Yo, decirte como dice el banco de, bueno, yo te ofrezco esto que está súper bien y ya no te cuento nada. claro, yo quiero que todas las personas que nos están viendo hagan una reflexión y piensen cuánto tiempo han dedicado a buscar el móvil que han comprado y que tienen actualmente, cuánto esfuerzo, cuántas reviews, cuántos modelos han visto y han probado y cuánto tiempo han dedicado a ver qué hacen con el dinero que tienen en su cuenta corriente, porque al fin y al cabo hay gente que por, como hemos dicho, ¿no? Por miedo a lo desconocido no se mueven, pero lo desconocido se quita el miedo aprendiendo o acudiendo a personas que te puedan enseñar o que te puedan explicar o que te puedan orientar. Entonces, es muy fuerte que en la época en la que estamos, para la tecnología dedicamos mucho tiempo, pero sin embargo para nuestro dinero no, que es lo que nos va a permitir llegar a comprar más tecnología si queremos, si nuestro objetivo es tener lo último en tecnología siempre. Bueno, pues si quieres renovar tu ordenador y tu móvil cada año, te hace falta una buena gestión financiera. Pero es simplemente esa reflexión para decir, pues yo estuve mirando mínimo un mes en Internet, me vi vídeos en YouTube, me vi reviews, me vi que comparando cuánta RAM tenía cada móvil, cuánta espacio, si la cámara era mejor, si era peor, y te convertiste en un experto, conviértete en un experto en dinero. Pero en el tuyo,
que es al final el que te importa y el que va a hacer que el día de mañana no tengas que depender de nadie, porque eso es algo importante. La gente que depende del Estado, si el Estado va bien no hay problema, pero si el Estado va mal, la única vía que tienen es los ingresos del Estado. Entonces, gestiona tu dinero de cara a que el día de mañana seas libre para poder hacer lo que quieras y que no tengas que depender solo de una fuente de ingresos o del Estado solamente que de buenas a primeras cambia o baja o modifica la pensión y tu realidad ya se ve inequívocamente cambiada para siempre, porque ya a esas alturas de la vida ya tienes muy poco margen de maniobra. Totalmente, sobre todo es eso, tener esa independencia y poder controlar tu dinero, ¿no? No tener, pues eso, aunque hemos hablado de pensiones, pues por aquí decía Nuria que, claro, una pensión como un subsidio no se puede vivir con ello, ¿no? O como nos ha pasado el año pasado, el tema de la pandemia, que nadie esperaba eso, pero mira, fíjate, mucha gente se ha quedado sin trabajo, han cerrado sus negocios, entonces tener ese colchón financiero, esos ahorros, ya sea pues para pagar la hipoteca o incluso para tu pensión, pero que en ese momento igual lo puedas recuperar porque tengas una emergencia. Así que me parece súper, es que me encanta lo que estás contando, porque yo como ahora estoy en ese momento de aprender y conocerlo, estoy súper interesada, así que me Mira, encanta lo que vamos, estás si te contando. parece, Sí, estaba pensando en poder dejar un tip fácil que puede aplicar cualquiera de cara a poder empezar con esa primera piedra en nuestro castillo de la educación financiera, que tiene que ser como, digamos, lo mínimo que tenemos que hacer. Y es la regla del 10%. Es una regla muy simple, pero que a partir de ahí se puede edificar lo que quieras, ¿vale? Esa regla del 10%, ¿qué dice? Tú tienes que ver cuántos ingresos tienes, el total, no solamente tu sueldo. Si tienes ingresos por productos financieros, si tienes un alquiler, si tienes una empresa, todo lo que entre en tu economía mensualmente y lo sumas. Pues una vez que sabes eso, la regla del 10% te dice que al menos, eso es importante esta palabra, antes del 10%, al menos el 10% de tus ingresos lo tienes que ahorrar. Hay mucha gente que dice, eso es mucho dinero, ¿vale? Piensa que el 90% de tus ingresos va para hoy. Es decir, es como el cuento de la cigarra y la hormiga. No puedes estar todo el día al sol tocando la guitarra porque sabes que el invierno va a llegar. Entonces, tienes que ir como las hormigas, un pasito tras otro, sin darte cuenta, poco a poco. Un camino de 1000 kilómetros empieza con un paso. Pues esto es igual. Tú tienes que ir ese 10%, convertirlo en un mantra, en algo que sea lo básico. Y sobre todo, para evitar que no lo puedas cumplir porque no te llegue el dinero que tienes, hazlo en vez de a final de mes, a principios. Tú piensas que es muy... La mayoría de nosotros nos pagamos a nosotros mismos los últimos. Primero pagamos la hipoteca, después pagamos la comida, después pagamos las clases de los niños, después pagamos tal, después... Y ya si sobra algo, nosotros. ¿Qué pasa? Que durante el mes nunca sobra nada. Nunca sobra, porque siempre hay algún amigo que te invita a cenar, siempre hay un imprevisto que se te ha estropeado el coche, siempre hay pasa algo. Ahora, si tú ahorras ese 10% y si quieres, lo quitas de la cuenta y lo pones en otra distinta, mejor. Porque piensa lo siguiente, ¿qué pasaría si mañana tu jefe o tu negocio va mal y tienes que bajarte un 10% el sueldo? Dirías, es una faena, pero al final te adecuas. Y dentro de 2 meses ya no te acordabas, entre comillas no te acordabas, pero ya te has hecho a la idea de que estás cobrando un 10% menos. Pues imagínate que ha sido tu jefe, si quieres echarle la culpa a tu jefe de forma imaginaria, el que te ha bajado el sueldo. Pero al final es para pagártelo a ti. Entonces, ese 10% inicial todos los meses, puedes configurar una transferencia automática a otra cuenta. Si eres una persona organizada, lo puedes dejar en la misma cuenta, pero hay personas que si ven el dinero ahí, siempre buscan alguna excusa para gastarlo. ¿Vale? Entonces, pásalo a otra cuenta, una cuenta de ahorro, del mismo banco, de otro banco, lo que quieras. Pero ese 10% el día 1, o cuando cobres el sueldo o el ingreso de tu negocio, pásalo al otro lado. Si a final de mes te ha sobrado más dinero, perfecto. Si no, ya sabes que ya has ahorrado sin darte cuenta. Entonces, eso es algo
que todo el mundo puede aplicar y que empieza con ese pequeño gesto. Una vez que tú ya tienes ese dinero acumulado, ya se verá entonces qué hacemos con él. Pero primero, ese 10% al inicio de cada mes va a hacer una gran diferencia. No te digo dentro de 10 años, te digo a final de año. A final de año te vas a encontrar una sorpresa y vas a decir, yo no sabía que había ahorrado tanto. Sobre todo si no miras cada 2 por 3 la cuenta. Entonces, es algo que puede hacer cualquiera y que es como el mínimo pasito que tienes que dar para empezar ya a organizar bien tus finanzas, tener un colchón de seguridad para imprevistos y tener sí o sí una fórmula de trabajo para que al final, poco a poco, vayas generando ese plan financiero que haga que, bueno, no tengas que depender de tu sueldo mensual, de que si te falta 1 euro ya no llegas y tal, sino que poco a poco vas guardando para esos imprevistos, para cubrir objetivos, etcétera, etcétera. Genial, yo creo que sí, yo creo que es básica, ¿no? La regla del 10% y además ahora es muy fácil, ¿no? Como dices tú, hacer una transferencia automática y empezar por eso, ¿no? Por ese pequeño paso y luego ir viéndolo. Así que me encanta, me parece un tip súper práctico y súper sencillo que todo el mundo podemos aplicar y luego ver, ¿no? ¿Qué hace con ese dinero? Además, hablas de gente, pues estamos hablando que pueden trabajar por cuenta ajena, de que al final nunca no nos queda nada para nosotros, pero los que somos emprendedores igual nos pasa, siempre se nos olvida ponernos un sueldo o poner ese beneficio. Siempre es como yo aprendí hace también poquito el tema de un invitado que vino, que nos habló de Profit First, que siempre el beneficio es lo primero que tienes que apartar y luego ya te vas a gestionar, ¿no? Con lo que tienes para ese Claro. día a día y con todo. Sobre todo, esto es lo que va a hacer, aunque ahora digáis, bueno, y esto que me estás contando, claro, si yo no tengo ese dinero para ahorrarlo o por metal, bueno, pues no, a ese 10% pues puede ser menos, ¿no? Al principio, pero algo, ¿no? Porque al final lo que te hace es ese cambio mental, ese clic mental de que lo ves de otra forma, ¿no? Es verdad que siempre nos han enseñado ingresos menos gastos y tal, pero hay que mirarlo desde otra forma, ¿no? El tema de cómo ahorrar, el tema de invertir, así que me parece súper interesante. Y veo aquí que están escribiendo, a ver, déjame que mire. Sí, hay algunos ya que han dicho que van a meter el dinero en el gimnasio para ponerlo en forma Sí, y sí, Berta, por ejemplo, lo voy a que lo va a aplicar, aplicar. me encanta Berta. Bueno, todos los afiliados que estáis aquí, queridos compis, que algunos nos conozco, pero como tenemos nuestra cuenta de afiliado pro, hablar con Alex porque se hace una colaboración muy bonita. Ahí lo dejo. Y bueno, venía por aquí Alberto que nos pedía si podías explicar lo del interés compuesto, que no sé si es algo que nos va a dar, que nos quedan unos 12 minutillos. Vale, pues Si me mira, puedes voy a contar, porque como explicarlo. hemos hablado que al final es la base de lo que nos va a ayudar tanto para pagar la hipoteca, para temas pues hemos hablado de pensiones, pero también los que tenemos hijos, los hijos tienen que ir al colegio, irán a la universidad, no sé qué harán. Los niños son un gasto muy importante y también hay que pensar en ellos. Así que como todo está un poco basado en el tema de esto, pues cuéntanos si se puede hacer de forma sencilla y fácil, como digo yo, que luego me echan la bronca, pero yo lo digo para rubias, que yo soy la primera. Cuéntanoslo, Alex, ¿qué es el interés Vale, compuesto? pues a ver, si queréis hacer cábalas o cuentas de la lechera, digamos, en Internet os podéis encontrar múltiples calculadoras de interés compuesto, ¿vale? Podéis ver cómo sería si aportáis todos los años X dinero, el tipo de interés que queráis, al 2, al 5, al 10%, que no son cosas que no existan, que existen. Hay productos que dan un 8, un 9, un 10, un 6% de interés compuesto anual y existen, no son como o sea, son como las meigas, ¿no? Ahora que acabamos de terminar la noche de San Juan, con las hogueras y eso, a ver las ailas, ¿vale? Entonces, podéis fantasear y hacer un poquito de, bueno, ¿y qué pasaría si yo pongo tantos y tal? Pero para que entendáis cómo funcionan esas calculadoras, yo no os voy a explicar la fórmula. O sea, a ninguno de mis clientes le explico la fórmula porque la fórmula matemática está muy bien para quedar genial, pero eso no te sirve, tú no te enteras de cómo funciona. Entonces pongo siempre un ejemplo de que tú estás en el top de la montaña más alta que tú te imagines y coges un copito de nieve y ese copito de nieve lo dejas caer y empieza poco a poco cayendo por la ladera. ¿Qué pasa?
que al principio va muy lento, al principio va poco a poco. Tú ves y casi imperceptiblemente va creciendo, pero casi no te das cuenta. Pero conforme va bajando la ladera, va cogiendo más velocidad y cada vez va cogiendo más nieve. Y llega un momento en el cual llega abajo como una avalancha, porque ya ha arrastrado tanta nieve detrás suya que al final es casi inabarcable. Pues así funciona el interés compuesto. El interés compuesto lo que hace es que tú las aportaciones que hagas, por ejemplo, imagina que estamos hablando de un producto donde tú aportas 100 euros al mes, ¿vale? Y ese producto tiene, vamos a poner, un 5% de interés anual, ¿vale? Pues tú aportas 100 euros, aportas 1.200 euros cada año y el primer año tú aportas 1.200 y se le hace el 5%. Ok. Al año siguiente tú vas a seguir aportando 1.200 euros, pero el 5% del segundo año no solo se hace sobre lo del segundo, sino sobre lo del primero más el interés que ya tenía. Al tercer año, tú aportas otra vez los 1.200, pero el 5% de ese año se aporta sobre lo de ese año más lo que había ahorrado el año anterior más todos los intereses. Al año siguiente igual, al año siguiente igual. Entonces, como veis, el interés no se suma, sino que se multiplica y es exponencial. Entonces, va arrastrando cada vez más nieve hasta que llega un momento en el que el dinero que tú has puesto es mucho menos que el dinero que ha generado el propio dinero trabajando a interés compuesto. De hecho, para aquellos que no lo sabíais, Albert Einstein, obviamente en su campo, dijo que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Y digo yo que Albert Einstein algo sabía de matemáticas y de fórmulas y tal. ¿Por qué? Porque es exponencial. Entonces, todo lo que sea trabajar a más con tu dinero, eso hace que a la larga marque una diferencia muy grande y que al final funciona a tu favor, no a favor del banco ni de nadie más, sino que tú estás haciendo que tu dinero genere dinero para ti y luego ya tú lo utilizas en el objetivo que tú quieras. Genial, yo creo que lo has explicado súper bien y la metáfora de la bola de nieve creo que se entiende muy bien, ¿no? Al final es eso, empiezas con un copo y luego, pues eso, va bajando la ladera y tienes esa Claro, pedazo bola de nieve, eso sí, estamos hablando de un tiempo, esto no es tan, claro, tan obviamente, rápido, como te digo, al pero principio bueno, va el poquito tema a de, poquito. pues, una hipoteca, un plan, bueno, no un plan de pensiones, el tema de la, perdón, de la jubilación, ¿no? De tener esos ahorros y luego lo que decíamos, ¿no? Pues si lo necesitas, pues coger un trozo de la, de la bola en el momento que lo hagas. Pues Claro. genial. Yo creo que lo has explicado súper bien. Yo me he enterado, así que para mí es maravilloso. Y nada, muy bien. Mira, aquí nos dan las gracias por los consejos. La verdad que muchas gracias a vosotros por esta interacción y por preguntar. Nos quedan unos minutitos. No sé si queréis preguntar algo más. Y si no, pues podéis hablar con Alex directamente. Os lo digo, lo dejaré también aquí en el replay, pero bueno, en mi bio tenéis un link que va a esta masterclass que hemos hablado, de estos resumen que hemos hecho, pero en mucho más detalles, para el tema de acortar la hipoteca, cómo hacerlo de una forma inteligente sin tener que perder nuestros ahorros. Y si os interesa algún otro, pues no, hipoteca, el tema que hemos hablado para la jubilación o para tener ese fondo pues para cuando los niños van a la universidad o para cualquier cosa que necesitéis o queréis empezar ya con esa regla del 10% y que os ayude Alice con los productos con los que trabaja, pues podéis también ahí agendar una sesión con él y ahí bueno, lo explica también, es que lo explica todo muy bien en la página web, pero bueno, yo lo cuento, que cuenta pues que nada, no hay compromiso, no hay ningún coste por las personas que lo reserven, porque ellos con su filosofía de hacer esta educación financiera y enseñar a las personas a hacer que su dinero trabaje por ellos, ellos reciben la comisión de los productos que se están contratando, por si Eso es. os interesa hacer sus servicios. Y bueno, entonces, pues bueno, no sé, Ale, si quieres decir algo más o si se me ha olvidado algo. O... Algo importante también que nosotros a los clientes tenemos un grupo exclusivo para ellos en WhatsApp. Todos los que son clientes nuestros están ahí. ¿Para qué? Para seguir dándoles servicio continuo. Es decir, nosotros no solamente te asesoramos una vez, como tú has dicho antes, ¿no? Todo es movimiento. Entonces, cuando yo hago un análisis financiero con un cliente, es una foto dentro de una película que es su vida. Entonces, yo
la foto te la hago hoy, pero yo, si mañana vuelvo a hablar contigo, seguramente se habrá movido un poco la foto. Y si hablo contigo el año que viene, algo se habrá movido la foto. Y dentro de 10 años igual. Entonces, nosotros con los clientes les damos un seguimiento en ese grupo donde vamos compartiendo con ellos noticias, vídeos que subimos nosotros, cosas de información que les dé valor añadido a ellos y, sobre todo, también ellos van preguntándonos, consultándonos en el grupo para que sea también útil para todos, porque la duda que tenga a lo mejor una persona le puede servir para el resto. Entonces, bueno, que sepáis que también nosotros tenemos ese seguimiento y que no nos vamos a sentar con vosotros hoy y ya nos vemos y ya no te veo más la cara, sino que la idea es acompañaros durante toda vuestra vida para ayudaros a orientaros a nivel financiero o hasta que queráis, obviamente. Con lo cual, que también tengáis eso en cuenta. Y como ha dicho Ágata, nosotros no cobramos, no hay ningún compromiso por la sesión. Ahora bien, ya te digo, prepárate una hora porque muchas personas nos lo dicen. Salgo con la cabeza como un bombo, pero me he enterado de lo que me has explicado. Porque trabajamos tantas cosas para que la persona sepa cómo organizarse, que al final yo lo que quiero es que tú sepas lo que estás haciendo, pero que te formes también. Para que cuando vayas la próxima vez al banco sepas si te la están dando con queso o no, si te están explicando todo o no te han explicado los gastos. Es decir, que tú ya tengas un mínimo de formación para tu vida diaria, no solamente trabajando conmigo, sino a nivel general. Genial. Así que nada, muchísimas gracias, Ágata, por la invitación. Ha sido un placer estar con vosotros. Me encanta esto, que bueno, que ya sabéis, estos son charlas de la comunidad, que también Alex crea su comunidad, ¿no? Y por eso tiene ese grupo de WhatsApp donde sigue compartiendo información porque quiere seguir ayudando, ¿no? Esto no se queda, pues igual que yo hablo, ¿no? De las formaciones, de hacer esa formación y ya está, o de tener esa audiencia, sino también seguir nutriéndola y dándole ese cariño y ese mimo, porque al final eso reporta a todos y además si sus clientes están satisfechos obviamente van a recomendar el servicio que hace Alex y su equipo. Pues mira, aquí te dan muchas gracias, Alex, muy interesante. Gracias a vosotros. Me ha encantado tenerte, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y vuestras preguntas y interacción, que me encanta. Y bueno, ya decirte, bueno, aunque ya lo hemos dicho, siempre lo decimos como en toda la charla, ¿no? ¿Por qué tienen que estar en tu comunidad, Alex? ¿Por qué tienen que unirse a Finanfox? Pues bueno, simplemente si lo piensan a nivel egoísta, por mejorar ellos. Porque al final, ese esfuerzo que hacen todos los meses para trabajar, que al final les reporte algo más que el sueldo, sino que al final ese dinero les sirva para seguir sus sueños, para conseguir esos objetivos, cambiar de casa, jubilarse tranquilamente, pegarse un viaje, lo que quieran. Pero sobre todo que sepan utilizar algo que manejamos todos los días, que es el dinero, y que por desgracia pocas personas todavía son hábiles trabajando con ello. Más allá de pagar, que todos sabemos pagar y como se suele decir, siempre todo se nos vuelve a pagar, pero que sepan gestionar su dinero y que sepan manejarlo y que sepan cómo ponerlo a trabajar para ellos mismos, no para nadie más. Entonces, ese es el principal valor que nosotros ofrecemos y que por eso tenemos los clientes para poderlos ayudar en ese camino. Genial, pues ha sido el título de la charla, que es haz que tu dinero trabaje para ti, ¿no? Al final, que eso alguien trabaje para ti, que eso me mola mucho. Así que nada, pues, Alex, gracias y un placer. Bueno, no sé si muchas gracias. Y nada, muchas gracias a todos los que habéis estado y los que veáis el replay. Así que, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.